Saludos, soy José Martínez, estudiante del cuarto semestre de Ingeniería Electrónica del Instituto Universitario Politécnico Santiago María, Institución Maracay. Ok, en esta oportunidad realizaremos junto a mi compañero José Labrador una calculadora de métodos numéricos de la bisección. Empezamos poniendo CLC para así borrar cualquier comando que se haya puesto anteriormente en el programa. Empezamos con la función que vamos a trabajar, en este caso función input. Le pediremos al usuario que digite la función, pero para que esta pueda ser reconocida le pediremos que la digite en comillas sencillas, así como vemos aquí en esta segunda fila. De esta forma podemos darle el formato de función inline, así como aquí. Ahora tenemos que ponerla en parámetro de la función inline, así tendremos una función que permite ser evaluada tal y como se escribe manualmente. Continuaremos con el resto de parámetros. Le pediremos al usuario que digite el límite inferior del intervalo, así como aquí, y de igual manera le pediremos al usuario que digite el límite superior del intervalo. No necesitamos poner el número de interacciones, al menos en este método de la bisección, ya que vamos a trabajar con un while. Lo que sí necesitamos es la tolerancia, para así establecer un criterio de parada. Así que le pediremos que digite el error máximo permitido, así como vemos aquí. Necesitamos evitar que tanto f de a como f de b tengan los mismos signos. Así que lo que haremos es decir que si f de a por f de b es mayor que 0, f de a es positivo y f de b es positivo. O también f de a es negativo y f de b es negativo. De esta forma, al multiplicar los signos será positivo. Ok. Este control lo agregamos, como vemos aquí, para indicarle al usuario que no se está cumpliendo las hipótesis del teorema de valor intermedio. Ya que estamos indicando que no se cumple algo, lo mejor es ponerle una señal llamativa. Así como vemos error y le ponemos no se cumple el teorema del valor intermedio. Ok. Cerramos con END y colocamos un contador, el cual nos dirá cuántas interacciones llevamos hasta el momento, como vemos aquí. Ok. A continuación mi compañero José Labrador explicará el while. Buenos días, tardes o noches, mi nombre es José Labrador y continuando con la explicación de nuestro programa, les explicaré las líneas a partir del conteo y explicando nuestro bucle while. Primeramente, luego de imponer la condición if, que indicó que f de a por f de b debía ser del mismo signo, bien fuera positivo y positivo o negativo y negativo, como se puede ver en la línea 7, hacemos lo siguiente. Añadimos un contador que dirá cuántas son las iteraciones que llevamos o que vamos a utilizar. Y abrimos el comando while, que dice, mientras el valor absoluto de b menos a sea mayor a la tolerancia, se seguirá aplicando el método de bisección. Normalmente, por costumbre, se suele agregar el valor absoluto para representar que se está hablando de una distancia a la hora de calcular. Terminando con la línea 11, pasamos a explicar la línea 12. Esto quiere decir que m, que será el punto medio, será igual al valor de a más el valor de b sobre 2. ¿Por qué? Como tenemos el teorema de la bisección, tenemos tres casos aplicables, puesto que si el intervalo AB tiene una diferencia en su signo, podemos optar por realizar dos intervalos diferentes basándose en el medio de la expresión, es decir, armar un intervalo AM y un intervalo MB. De esos tres casos que pueden suceder allí son que el intervalo AM tenga distintos signos, que el intervalo BM también tenga distintos signos, perdón, el intervalo MB, o evaluando la función en M nos da un valor cercano o bien el mismo valor 0. Por lo tanto, entendemos que la línea 12 busca expresar el cálculo del valor intermedio entre el intervalo A-B. Primeramente, introducimos una condicionante. Si y solo si f de a por f de m es menor a 0 en nuestra línea 13, se cumplirá
el primer caso, tal y como expresamos en el siguiente comentario. Cabe destacar que en la línea 14 tenemos que especificar que b es igual a m, dado que MATLAB solamente entiende como intervalos a A y a B. A la hora de darle el valor de m, MATLAB puede calcular lógicamente los casos establecidos por la condicionante. En la línea 15 cerramos nuestra primera condicionante y abrimos otra del segundo caso en la línea 16. En este caso trabajando con el intervalo MB, que nos dirá que f de m por f de b, si es menor que 0, la función cambiará de signo en el intervalo MB. Acá cabe destacar que hacemos lo mismo cambiando el límite inferior a lo que hicimos en nuestra primera condicionante en la línea 13, que fue darle el valor de a m por lo anteriormente mencionado. Cerramos la segunda condicionante de nuestro segundo caso y abrimos la tercera. Continuamos en la línea 19 añadiendo una tercera condicionante que emula a nuestro tercer caso ya explicado. Es que si evaluamos la función en el punto m, esta nos dé 0 o un valor muy cercano a 0. En este caso, añadimos a manera de control que se va a encargar de detener el programa si el intervalo está demasiado cerca de 0, la siguiente expresión. Lo indicamos diciendo que el valor absoluto de la función evaluada en el punto medio será más pequeña que el valor de epsilon de máquina. Utilizamos este valor dado que facilitará al usuario a la hora de pedirle parámetros. Continuamos en nuestra línea 20 añadiendo el comando fprintf, que funcionará como un letrero para avisar que terminó la ejecución del programa. Si no se sabe o no se ha explicado cuál es este comando, el fprintf es un comando que permite expresar datos de salida o bien texto. En este caso, tal y como se señaló, lo utilizaremos como un letrero. Luego, para cerrar la ejecución de estos tres casos en la línea 21 utilizaremos el comando return. El comando return es un comando que se encarga de finalizar la secuencia actual de comandos y devuelve el control de función al teclado. Dicho de otra manera, devuelve el control de ejecución a la función invocadora. Ahora bien, cerramos la tercera condicionante y en la línea 23 expresamos lo siguiente. Dado que no queremos que nuestro programa se quede en la iteración 0 a la hora de hacer el método de la bisección, expresamos que la variable contador anteriormente mencionada en el código será igual a contador más 1 para que vaya sumando sucesivamente todo lo que son las iteraciones y los intervalos a fin de que se puedan expresar y entender de manera fácil para el usuario. Ya en la línea 24 agregamos el letrero usando fprintf que nos indicará el número de iteración y los valores de los intervalos de manera ordenada gracias a la explicación dada en la línea 23. Por último, cerramos nuestro while en la línea 25 y le damos a correr el programa. Una vez tenemos el programa corriendo, digitamos nuestra función. En este caso, tomamos la comilla sencilla, la pegamos e introducimos el siguiente valor.
el coseno de x menos x elevado a la 3. Cerramos nuestras comillas. Y ahora digitamos el límite inferior del intervalo. Para el ejemplo le daremos un valor de 0. Y el límite superior tendrá valor de pi, teniendo un error máximo permitido, en este caso, de 10 elevado a la menos 6. Y tal y como se puede apreciar acá, el programa me realizó la iteración de los valores utilizando el método de la bisección, llegando hasta la iteración número 22, dado que entre la iteración 21 y la iteración 22 se repiten nuestros datos. A partir de acá, damos por concluida la ejecución de nuestra calculadora para el método de la bisección.